La fe es nuestro tesoro más preciado. Paradójicamente, la Biblia dice que este tesoro ha sido guardado en vasos de barro. Si nos preguntamos a nosotros mismos dónde guardamos los bienes más importantes, la mayoría diríamos que lo hacemos en lugares lo más seguros posibles y con las condiciones necesarias para preservarlos. La grandeza de la fe es que aun cuando es depositada en vasos no adecuados, vasos de barro, este tesoro se preserva porque es Dios quien lo sostiene. De esta forma, el vaso no puede decir de sí mismo que es quien mantiene el tesoro, sino, como dice la Escritura, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que podemos estar confiados en la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos muchos enemigos que buscarán nuestra caída y tratarán de hacernos tropezar. Como creyentes del Señor debemos estar pendientes de que nuestra fe no disminuya por ningún motivo. Por lo tanto, me gustaría compartirte qué dice Dios en su palabra acerca de los enemigos de nuestra fe. A lo largo de la Escritura podemos encontrar tres enemigos de nuestra fe. Número 1, el diablo. Dios dice en su palabra en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está continuamente buscando la manera de hacernos caer y que neguemos nuestra fe. En ocasiones te pondrá en circunstancias en donde tendrás que ser determinado en cuanto a lo que crees. Recuerda la historia de Job y de cómo fue que Dios le otorgó el permiso al enemigo para afectar las condiciones de vida de este siervo del Señor sin causarle perjuicio a su vida. Esto, más que un evento excepcional, debemos considerarlo una forma de actuar del enemigo. Considera que en la medida de que tú busques hacer la voluntad de Dios, también hay alguien procurando que no lo logres. De hecho, Dios en su palabra dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que haremos bien en tener en cuenta esto, para estar siempre preparados en todo momento. Si deseas vencer en esta batalla, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Debemos ser conscientes del aspecto espiritual para vencer al enemigo. El creyente que se olvida que se encuentra en una batalla constante y con ligereza vive su vida cotidiana, se encontrará en circunstancias donde el enemigo ganará terreno sobre él. En Efesios 6, al hablar de la armadura de Dios y respecto de la fe, la Biblia dice lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Claramente la Biblia nos dice que el enemigo nos va a atacar. Así que te invito a que seas consciente de esta realidad y te prepares. Ahora, ¿en qué formas puede atacar el enemigo tu fe? Solo mira la vida de Job. ¿Cuántas calamidades vinieron a él en tan poco tiempo? Al leer la Biblia y conociendo el panorama general, sabemos por qué razón le estaba sucediendo todo esto. Sin embargo, para Job, todo el propósito estaba encubierto. Tan solo podía mantener su fe en el Señor. De la misma forma, puede ser que te encuentres padeciendo circunstancias adversas a causa del ataque del enemigo. Sé fuerte y confía en el Señor. Sé como Job, que siempre mantuvo su confianza en Dios y de esta manera puedas vencer al enemigo. El siguiente enemigo es el mundo. El mundo representa los placeres y los pensamientos de la carne. Es todo un sistema que conduce a las personas al pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 2:5, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Contrario a Satanás, la manera en la que el mundo te atrae para atacar tu fe es a través de la comodidad y los bienes materiales. No está interesado en tu sufrimiento, sino en que pongas tus sentidos en razón de los placeres que te brinda. De esta forma,
tratará de alejarte del Señor para que pongas tu mirada en Él, en el mundo. La Biblia habla de tres aspectos importantes en cuanto al mundo. El primero es los deseos de la carne. A lo que se refiere la Biblia es a todos esos estímulos que recibes que provocan en ti deseos carnales. Es decir, el mundo tratará de despertar en ti los deseos contra los cuales la Biblia dice que nosotros debemos luchar. Dios dice en su palabra en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Así que al sumarle a tu lucha interna entre la carne y el espíritu los estímulos que el mundo ofrece, la batalla se torna más peligrosa. Los deseos de los ojos. El Señor hace una acotación especial a los estímulos visuales. Tengamos cuidado con lo que permitimos que pase por nuestra vista, ya que todo eso se transforma en pensamientos y al final en acciones, deseos y acciones. Ahora, la vanagloria de la vida, que es la vanidad o presunción por los logros terrenales que pudiéramos tener, pero que no tienen ninguna importancia según Dios. Ahora, ¿de qué forma atacará el mundo tu fe? Estableciendo circunstancias que llamen tu atención a través de los placeres que cambien tu forma de ver la vida. Recuerda que la vida en Cristo es espiritual y esto permea en todas las esferas de nuestro existir. Lo que el mundo tratará es llevarnos al pensamiento materialista que nos haga pensar más en las comodidades, posesiones, fama, dinero, riquezas, antes que en Dios. Toma en cuenta que aun cuando puedan parecer muy agradables, todas esas cosas que el mundo ofrece no lo son, sino solamente en apariencia. La vida lejos del Señor es hueca y desprovista de significado. La carne. Quizás el mayor enemigo que nuestra fe tiene es precisamente nosotros mismos. Dios en su palabra dice en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La carne es nuestro enemigo interno, son los deseos y pasiones que batallan dentro de nosotros y que al recibir los estímulos externos puede ser que disminuyan o que aumenten en nuestras vidas. La Biblia dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos. Hagamos caso a esta advertencia y no creamos que lo sabemos todo o que ya no necesitamos a nadie. Este es el primer paso para la autodestrucción. Considera lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Te invito a reflexionar en todo esto y tomemos las decisiones adecuadas. Puedes saber que tu fe se ha estancado o peor aún, a lo mejor está retrocediendo. Cuando sientes apatía por la obra del Señor, cuando no nace en ti la adoración a Dios, cuando sientes pesado el orar, leer la Biblia o practicar alguna disciplina espiritual, todos estos son síntomas de que estamos siendo vencidos en la batalla de la fe. No permitas, pues, que esto te suceda y atiende pronto cualquier circunstancia que esté afectando tu confianza en Dios. Al final, ante cualquier situación debes preguntarte, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios te bendiga.